Tras 7 años trabajando, esto ya no es lo mismo. Llevaba unos meses desmotivado con el podcast de cómo trabajar y decidí dejarlo. Ahora, después de pasar las navidades en casa, hacer kitesurf en Cádiz, ver camiones en Barcelona, llevar a María por sorpresa a Boston y luego a Nueva York, y desde un relajado Costa Rica, vuelvo, para contaros con todo detalle que ronda por mi cabeza de traviajador profesional. La desmotivación es real. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bueno, parece muy dramático este podcast, pero bueno, para mí ha sido algo un poco dramático estos últimos meses. También quiero aclarar para empezar que es una desmotivación en el trabajo. Yo me siento súper motivado a viajar, pero muchísimo. Bueno, ya os he contado un poco lo que he estado haciendo en los últimos meses, pero bueno, es que ahora mismo pues estoy planeando un viaje, un mes entero a Buenos Aires, yo solo además, que me apetece muchísimo estar a mi bola, y luego me juntaré con mi amigo Carles para ir a Lima y a Sao Paulo. Por cierto, con Carles, con quien estoy aquí en Costa Rica. Llevo como un mes ahora mismo cuando estoy grabando esto. Estoy muy feliz con eso. Pero con el trabajo ha habido algunas cosas que llevaba tiempo que quería abrirme un poco y contaros, ¿sí? Para que veáis un poco la realidad, ¿no? Bueno, para terminar, los planes que tengo, yo volveré a España después de, pues eso, probablemente un poquito de Perú y un poquito de Brasil. Volveré a España para seguir con la búsqueda de mi futura casa, de mi futura oficina por el mundo, y volveré a Tarifa para hacer kitesurf. Que bueno, pues que para mí es un sueño. O sea, todos estos planes de verdad son un sueño. Venga, voy a poneros un poquito en contexto de qué es lo que ha pasado en los últimos años de mi vida, también por si alguien pues me ha conocido hace poco o no ha escuchado todas las chapas que os he metido aquí en estos podcasts este último tiempo. Pero bueno, yo llevo trabajando desde que tengo 21 años. Empecé a trabajar desde los 21 hasta los 32 en trabajos para otros. He tenido unos 17 trabajos, que ya veis que en 11 años pues son muchos, probablemente demasiados. Y siempre los he dejado yo, nunca me han echado. Pero diréis, qué desastre este tío que cambia tan a menudo. No sé si llamarme inconformista o que me canso muy pronto, no sé, podéis pensar un poco lo que queráis. También ha habido muchos trabajos que en Australia sobre todo duraron pocos meses, por lo que sea. Bueno, un día ya contaré una anécdota de uno de esos trabajos, si no lo he contado ya, puede ser que algo os haya adelantado. Pero sí, yo sentía en la mayoría de trabajos que podía tener un trabajo mejor. Y curiosamente, prácticamente todos estos trabajos me han gustado. Esos 17 trabajos que tuve, sobre todo en tiendas de telefonía móvil. He trabajado en todas las empresas posibles y me era muy fácil encontrar trabajo. Entonces yo iba buscando uno mejor. Yo qué sé, en FNAC he trabajado también bastante. He trabajado en una empresa de pisos turísticos. Hasta que en 2018... pues ya cuando tenía un poco una vida asentada, ¿no? Pues dejé mi piso, dejé a la familia, dejé mi pareja en ese momento, mi trabajo, que tenía en ese momento una empresa de pisos turísticos, lo dejé todo para vivir viajando, para cumplir ese sueño. También deciros que yo nunca había querido emprender. Mi padre siempre me decía, joder, ¿por qué no montas una tienda de telefonía móvil, no? Y contratar a gente, ser jefe, qué pereza, qué va. Prefiero la libertad de ir un poco a mi bola y salir del trabajo sin preocupaciones. Pero en cambio, en 2018, que me estaba leyendo la semana laboral de 4 horas, pues vi como una solución buenísima el emprender para poder conseguir mi sueño, que era vivir viajando. Entonces eso, en 2018 pues empecé a viajar por toda Europa en mi furgoneta camper muy sencillita. En ese momento sí que era viajando simple, luego ya la cosa se complicó, pero en ese momento era viajando simple. Y era una furgo que me la había hecho yo y empecé a probar un montón de trabajos distintos. Creo que probé unos 10 trabajos a lo largo de 2 años, de los cuales la gran mayoría fracasaron, entre comillas. No me gusta decir fracasaron porque en realidad fueron aprendizajes buenísimos. Fue como ir a clase, pero gratis, porque más o menos igual ganaba con uno un poquito de dinero, con otro perdía, pero vamos, más o menos pues me mantenía. Pero hubo 2 que funcionaron muy bien. Sí,
mucha gente puede decir, joder, qué pena, ¿no? Que hubo 8 cosas que probaste que no funcionaron. Yo pienso, no, hombre, qué bien que 2 funcionaron, ¿no? Eso dicen del emprender, que solo funcionan, si no me equivoco, dicen 1 de cada 10 proyectos. Pues yo tuve suerte y fueron 2 de cada 10. Más o menos probé unos 10. También ya he contado un poco en podcasts anteriores, a ver si los encuentro y os los dejo en las notas del episodio. Qué trabajos probé y cuáles fueron mis aprendizajes. Pero hoy quiero hablaros de la desmotivación. Entonces yo cuando empecé a emprender tenía un miedo muy grande, que era a desmotivarme y a querer cambiar de trabajo y que todo lo que hubiese cambiado, todo lo que hubiese conseguido, pues se fuese un poco al garete, ¿no? Al final yo, pues repito, había tenido 17 trabajos desde los 21 años hasta los 32, pues había probabilidades de que me cansase o de que quisiese algo distinto. Y entonces dije, bueno, eso con el tiempo, ya cuando iba trabajando y hubo una temporada que trabajaba bastante, dije, mira, para que esto no me pase, para que no me canse, voy a trabajar como máximo hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, pase lo que pase, cierro el ordenador y disfruto de donde estoy y hago un poco vida. Y así fue. Y bueno, deciros que tardé 2 años, que en 2020 fue cuando ya dije, pues ya está, ya lo he conseguido, digamos, ya puedo ganarme la vida online. Aunque claro, al principio es un poco inestable, ¿no? No te lo crees del todo y tal. Y bueno, mucha gente podrá decir, qué suerte, ¿no? Sí, he tenido suerte. En realidad, yo no creo en la suerte. Si hubiese sido el primero de esos 10 proyectos que probé, el que funcionó, el primero y el segundo, pues podría haber sido suerte. Pero cuando tuve que probar 10 para que 2 me funcionasen, pues no. Y ahora sí, vamos al presente, porque ya os he puesto un poco en contexto. Bueno, yo en mi vida intento hacer cosas que me gusten y que me motiven, ¿vale? Y por eso también pues empecé en cuanto pude a contratar a gente para que hiciesen el trabajo que no me gustaba, pero que me parecía interesante hacer, como puede ser pues editar los podcasts, estar en redes sociales. Bueno, me gusta estar, lo que no me gusta es editar vídeos, por ejemplo. Lo he probado alguna vez y nada, se me da mal y no me gusta. Entonces por eso pues contrataba gente. Hay una cosa que sí que sigo haciendo que no me gusta, que es hacer facturas. Pero bueno, también hay algo ahí como de ego, no sé, pues que veo un poco el dinero que gano. Y como repito, pues al final era como mi sueño el poderme ganar la vida así, pues esto es como materializar, ¿no? A final de mes suelo hacer las facturas y digo, ostras, pues qué bien todo este dinerito que entra, sea más o sea menos, pero a gusto. Entonces, bueno, pues he estado muy motivado siempre, pero han pasado 7 años desde que empecé, desde 2018. Y bueno, pues ahora sí, me empecé a sentir desmotivado con algo muy concreto, que era el podcast de Cómo Traviajar. Y bueno, pues pensé diferentes cosas y dije, bueno, pues de momento voy a dejarlo unos meses o algo así y vemos un poco cómo me siento, si siento que me apetece volver, a ver. Y bueno, pues la verdad ha sido que me he tomado unos meses de descanso. Ahora me ha apetecido mucho grabar este episodio y voy a seguir grabando, pero con una periodicidad distinta. Voy a empezar a grabar un episodio al mes en vez de uno cada 2 semanas. Y un poco a ver cómo me siento. Que luego os pediré ayuda en este aspecto, que es muy importante. Si os gusta este podcast, por favor, me tenéis que ayudar. Sí. Pero bueno, aclarar que esta desmotivación empezó, pues no lo sé, yo creo que en octubre, noviembre o por ahí, con este podcast y decir, joder, siento que estoy repitiendo todo el rato lo mismo, que entrevisto a alguien que vive en un barco y le hago las mismas preguntas que a otra persona que vivía en un barco. Y como que las historias se empezaron un poco a repetir. Y bueno, se me pasó por la cabeza hacer un podcast yo solo, pero tampoco tengo mucha idea de tantas cosas para compartir, ¿no? Y al final para mí es muy importante que tenga sentido lo que quiero compartir. Y bueno, pues pensaba que igual no lo tenía. Y bueno, aclarar que con Camperizando. Camperizando ya sabéis que es donde os ayudo a encontrar talleres de camperización para que no os tengáis que volver loco de quiénes están disponibles,
en vuestra zona y que hagan lo que vosotros queréis hacer, y yo cojo vuestros datos y se lo envío a diferentes talleres para que ellos os den presupuestos, no os cuesta nada y tal. Esto es muy guay. Pero bueno, que con Camperizando estoy muy motivado, con el podcast de Viajando Simple estoy muy motivado, pero con el de cómo traviajar, pues no. En el de Viajando Simple hablo de furgonetas y no sé, pues antes el hecho de vivir viajando, de hablar de esto, me motivaba mucho. Ahora pues parece que ha perdido un poco la gracia para mí. Pero bueno, me da también pena dejarlo porque es un podcast que funciona muy bien, que está siempre entre los más escuchados de España en la categoría de viajes. Y ostras, pues es importante, ¿no? Que siempre, bueno, no siempre, pero muy a menudo ha tenido patrocinadores y los seguirá teniendo en principio. Así que, joder, pues está guay pensar que empresas muy importantes han apostado por algo así y yo decir, me ha aburrido de hacer esto, me daba como pena. Y bueno, pues es verdad, ha llegado. Y a ver, que yo no me quejo, o sea, que todo esto lo estoy compartiendo en voz alta pues porque me gusta y porque pienso que puede ser interesante, pero vamos, que me quejo de vicio, ¿sabes? Y por suerte además tengo muchas otras cosas de trabajo que me motivan. Y repito que los viajes, no sabéis cuánto me motiva lo que viene ahora. De Argentina, de Perú, de volver a España, de hacer kitesurf, de luego recorrer Portugal, llegar a Galicia, muchas cosas que se vienen, del cambio de camión, es que muchísimo. Pero bueno, pues esto no y por eso lo dejé. Pero en diciembre, estando bueno, en realidad empezó en Cádiz, yo creo. Empecé a estar más desmotivado con todo, con trabajar de por sí, ¿no? Y me empecé un poco a preguntar cosas, joder, esto es normal. Y dije, vale, una cosa era lo del podcast de cómo traviajar, pero con mi trabajo. Y nada, por suerte eso me duró poco. Fue unas semanas en Cádiz y luego cuando fui a casa a Euskadi por Navidades también estuve bastante desmotivado y dije, no sé muy bien por qué puede ser. Quiero volver a mi rutina de vida un poco, a ver cómo me siento. Y volví al camión. En Cádiz, en Tarifa, acerca de kitesurf. Volví un poco a todo eso y otra vez está muy motivado. No con el podcast de cómo trabajar, pero sí con mi trabajo en general. Y dije, vale, pues esto que había pensado, porque se me había pasado por la cabeza, ir a un coach de empresa, a un coach, sí, no sé muy bien cómo definirlo, pero tengo un buen amigo que tiene una empresa que va, que tiene sesiones con ese coach y está muy contento. Y a mí, que me encanta el tema psicólogos y todo esto, joder, y digo, ahora mismo creo que no es el momento de ir al psicólogo, me siento casi más feliz que nunca, pero bueno, pues un poco por probarme y por ver un poco qué me cuenta, pues me pasó por la cabeza ir, pero luego dije, estoy súper motivado otra vez y no tiene sentido. Pero ahora me ha vuelto a picar la curiosidad de esto, ¿no? Probablemente no vaya mucho tiempo, pero creo que sí, que quiero probar a estar con este coach de empresa. ¿Y por qué? Si ya vuelvo a estar motivado. Pues, a ver, sobre todo, repito, porque me gusta todo este tema. Pero que me doy cuenta que yo cuando trabajo unas horas determinadas, que desde fuera pues pueden no parecer mucho, pues yo me siento súper motivado. Pero siempre es como unas horas concretas y ya dejo de trabajar. Y en realidad hay proyectos que tengo atascados, tengo un par de proyectos por ahí que tengo atascados y que no les dedico tiempo y me gustaría hacerlos, pero no lo estoy haciendo, no sé. Y quiero un poco ver eso, a ver por qué no lo estoy haciendo, porque no trabajo unas horas más para hacer eso, para terminar esas cosas que están muy avanzadas, pero las tengo ahí atascadas. Alguno igual ya les suena porque ha formado parte de ese proyecto. Espero que vea la luz próximamente, pero bueno, el caso es eso, que no sé, que estoy muy motivado a trabajar pues un poco en lo mío y tal, pero no en estas cosas nuevas. También siento que tengo ideas nuevas que son muy buenas y no las he llegado a poner en práctica y me da como pena. Y también pienso, es que me gustaría trabajar más y poder hacer estas cosas. Y entonces ya estaba decidido, ¿no?
a ir a un coach de empresa. Pero luego digo, ¿y en realidad para qué tengo que trabajar más? ¿Por qué me tiene que motivar trabajar más? Porque no es suficiente con lo que tengo si me gano la vida muy bien, ¿no? ¿Para qué más? Pues en realidad siento falta de ambición, falta de querer conseguir cosas nuevas. Y sí, pues me da pena porque a mí me encanta la gente motivada, me encanta rodearme de gente así. Y siento que con el tema del trabajo pues estoy como muy estancado, muy contento, pero ya está. Como que no tengo ambición de conseguir más cosas, de conseguir más dinero, de conseguir más, de contratar a más gente, de hacer crecer las cosas. Como, oye, es que yo firmaba quedarme como estoy, feliz. Y claro, pues desde fuera puedo decir, pues quédate, fenomenal. Y digo, joder, me da como pena no tener motivación por conseguir más. Porque veo a gente a mi alrededor que, para mi gusto, pues tampoco me gusta porque es como que no se conforman nunca. Pero también me gusta el ver un poco cómo quieren más cosas. No sé. Probaré y os lo contaré, seguro. Incluso se me pasa por la cabeza si le apetece a él participar. No sé, ya veremos. Pero bueno. Pues eso es un poco el resumen. Que sí, que no estoy 100% convencido si me gustaría trabajar más o no. No lo sé. Quiero que me psicoanalicen un poco en este aspecto, que me hagan preguntas que me remuevan un poco. Y sí, no sé, veremos. Y a lo que decía del podcast de cómo traviajar, he sentido que se ha repetido últimamente un poco y que quiero darle un cambio. Entonces no estoy muy seguro a qué. Ya os he estado escuchando un poco más lo que queréis y ya voy a hacer un poco podcast que a mí me apetecen y que tiene que ver con lo que vosotros queréis, pero necesito más, sobre todo en el ámbito de las entrevistas. Quiero hacer cambios, quiero que sean un poco distintas. Me gusta mucho hablar con gente, sobre todo el ámbito de las furgonetas, pero joder, el hecho de vivir viajando para mí es un sueño que he conseguido, que ya lo he normalizado, pero pues a mí yo de 2018 escuchar estas historias y estos consejos creo que me era oro puro. Y seguro que muchos estáis en ese punto ahora. Así que nada, pues voy a hacer cambios. En el podcast de Cómo Traviajar necesito vuestra ayuda, de verdad, por favor, escribirme. Ya sabéis que por Instagram, por email, en hola@comotraviajar.com os dejaré algunas maneras para contactarme, como queráis. Pero por favor, darme pistas de qué creéis que podría hacer un poco diferente. Y nada, pues millones de gracias por escuchar mis reflexiones. Mis quejas de hombre privilegiado, no, lo siguiente. Y la conclusión a la que llevo es que yo antes tenía una motivación inicial que era la libertad y la aventura. Y cuando ya lo consigues, pues es una pena. Pero bueno, pierde un poco la gracia, ¿no? Y también deciros que creo que la motivación la da el proceso, el camino, no el premio, no el destino. Os pongo un ejemplo. Yo estoy muy motivado con mi trabajo en 2018 y 2019. Mi trabajo, entre comillas, porque no ganaba dinero. Hacía muchas cosas para intentar conseguir dinero. Y más o menos desde el día que lo conseguí, bien, esa motivación empezó a bajar. Entonces, ser consciente de eso y que si estáis en un punto de empezar y de hacer cosas, pues creo que estaría guay que valoréis el empezar. Que cada día os deis cuenta de lo guay que es intentar perseguir ese sueño. Para mí, por lo menos, ha sido así. Y nada, que lo dicho, si queréis encontrar un taller de camper para hacer una furgoneta a medida o que os ponga unas placas solares o lo que sea, entrad en camperizando.es, que ahí os echamos un cable. Nada más, os mando un abrazo desde Ubita, Costa Rica. Chao.